Pues buenos días, estudiantes. En esta clase vamos a continuar con las proposiciones, ¿verdad? Y hacer unos ejercicios de práctica. Vamos a seguir con la proposición número 41 del libro y dice inscribir un cuadrado en un círculo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hacer un cuadrado dentro de un círculo, ¿verdad? Vamos a darle la explicación. Pues miren, para inscribir un cuadrado en un círculo, ¿verdad? Primero que nada vamos a usar este programita que nos va a ayudar a dibujar. Vamos a hacer un círculo. Entonces vamos a asegurarnos de hacer dos líneas rectas que sean de diámetro, ¿verdad? Que pasen por el centro del círculo. Vamos a ver si lo logro así. Lo voy a hacer en dos segmentos. Ok, que continúe la línea hasta el otro lado del círculo. Ok, hasta el punto tangente. Entonces, después hay que tirar otra línea recta, ¿verdad? Y la continuamos hasta el otro lado del círculo. Entonces, después hay que asegurarse de que esas dos líneas sean perpendiculares. Así es que este ángulo de aquí hasta aquí tiene que ser 90 grados. 90. ¿Ok? Y entonces, una vez tenga esas dos líneas de diámetro que son perpendiculares, ¿verdad? Que tienen 90 grados entre sí, pues entonces las líneas miden lo mismo porque ambas líneas son el diámetro del círculo. Pues entonces ahora de los puntos donde se intersectan en la circunferencia, esas líneas rectas o esos diámetros, pues entonces podemos tirar una cuerda, ¿verdad? Vamos a ver de aquí a aquí. Y entonces así ya se estaría formando un cuadrado perfecto dentro de un círculo. ¿Está bien? Lo importante es que esas dos líneas de diámetro sean perpendiculares, ¿verdad? En el círculo. Y entonces ya ahí, pues estaríamos formando un cuadrado inscrito dentro de un círculo. ¿Está bien? Importante, dos líneas de diámetro que sean perpendiculares entre sí. ¿Está bien? Después en los puntos donde se intersectan en la circunferencia, se tira una cuerda de un sitio a otro, ¿verdad? Vamos con la próxima proposición. Bueno, la proposición número 42 dice cómo inscribir un hexágono regular en un círculo dado, ¿verdad? Ahí tienen la explicación del libro. Yo les voy a dar mi explicación. Pues entonces, para inscribir un hexágono regular en un círculo dado, pues aquí ya tenemos el círculo, ¿verdad? Por donde primero podemos empezar es empezar a tirar una serie de radios, ¿verdad? En el caso de los hexágonos, pues fíjense que no me estoy yendo a los cuadrantes de la computadora, ¿verdad? Esto puede ser en cualquier punto, no tiene que estar alineado con los cuadrantes XY. Entonces, un hexágono es dividir un círculo, ¿verdad? Como si fuera una pizza en 6 partes iguales. Así es que es importante que los ángulos estoy haciendo 6 divisiones, ¿verdad? Como si fuera una pizza, aunque no tienen los mismos ángulos iguales. Pero ahora le voy a dar los ángulos que sean iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo 6 pedazos, ¿verdad? Es como si fuera una pizza. Ahora como es un hexágono regular, cada uno de los ángulos tiene que ser igual. Y para eso los 360 grados que
mide ese círculo, ¿verdad? Los ángulos que mide ese círculo, 360 grados, lo divido entre los 6 lados, ¿verdad? Y eso me dice que cada uno de estos ángulos tiene que ser de 60 grados. Ok, así es que ahora le voy a dar dimensión. Aquí y aquí tienen que haber 60 grados, ¿verdad? Y de aquí a aquí también 60 grados. Ok, todas estas divisiones van a tener 60 grados porque es un hexágono regular. Ok, aquí también 60 grados. Entonces ahora lo que me sobra aquí también tiene que ser igual a 60 grados. Ok, y este último pues tiene que medir 60 grados. Ok, pues ahí ya tengo todos los ángulos iguales para hacer el hexágono regular. Entonces ahora simplemente pues uno las intersecciones de aquí. Ok. 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 Y entonces pues ya tengo inscrito un hexágono regular dentro de un círculo, ¿verdad? Entonces, nada, de forma adicional les digo que se forman muchos triángulos equiláteros, ¿verdad? Este triángulo que se forma aquí mide lo mismo por todos lados que todos los demás triángulos, ¿verdad? Para que ustedes se fijen, fíjense que aquí tenemos 60 grados y en este otro lado tenemos 60 grados. 60 grados por 3 me suma 180, que es lo que debe medir los ángulos internos de cualquier triángulo. Entonces, si sus ángulos son iguales, pues sus lados son iguales. O sea que esta distancia de aquí a aquí, que es el radio, y esta distancia de aquí a aquí, que es el radio, son iguales. Y también esta línea o esta cuerda que se forma de un sitio a otro, ¿verdad? Esta cuerda que está aquí también va a medir lo mismo. O sea que en los hexágonos regulares que están inscritos dentro de un círculo, los triángulos que se forman son triángulos equiláteros y por lo tanto esta línea de aquí también va a ser igual al radio, a este radio y a este radio. Y esta línea de aquí también va a medir lo mismo que el radio. ¿Está bien? Pues detalles de inscribir un hexágono en un círculo, un hexágono regular. Vamos para la próxima proposición. Ok, próxima proposición, proposición 43. Si dos círculos son tangentes uno a otro, exterior o interiormente, la recta que une los centros pasa por el punto de tangencia, ¿verdad? Entonces fíjense en esos dos dibujitos y vamos a explicarlo. Bueno, pues entonces vamos a explicar esa proposición, ¿verdad? Vamos a hacer una línea recta aquí un momento para que ese sea el punto tangente de dos círculos. Entonces vamos a hacer un círculo que va a tocar esta línea recta en un punto tangente, ¿verdad? Que ahí está el simbolito del punto tangente, ¿verdad? Entonces ahora esa línea recta que toca ese círculo grande en un punto tangente, si yo tiro un círculo también, vamos a ver que vaya desde ese punto tangente, acercarnos aquí, buscar el punto tangente y que toque ese círculo en ese punto tangente. Ok, tengo que hacer un círculo que también sea tangente en el mismo punto a ese círculo grande que ya hice. Para eso vamos a tener que hacer una pequeña recta aquí. Este es el punto tangente.
Ok. Entonces, ok, ahí se forma una perpendicular, ¿verdad? Cuando tú tienes una línea que toca un círculo en un solo punto tangente y tiras una línea recta desde el centro de ese círculo a ese punto de tangencia que tiene esa línea, se forma entonces aquí un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y también si tiramos un círculo más pequeño dentro de ese círculo grande a ese punto tangente, ¿verdad? Pues esa línea recta la va a continuar de centro a centro del círculo, ¿está bien? Entonces, si tenemos dos círculos, uno dentro de otro, ¿verdad? Un círculo pequeño dentro de uno más grande. Y ese círculo pequeño y el círculo grande comparten el mismo punto tangente, que es este que está aquí. Pues entonces yo puedo tirar una línea recta que va desde el centro del círculo grande en este caso, que va a pasar por el centro también del círculo más pequeño hasta el punto tangente, ¿verdad? Y también aquí se van a formar 90 grados, ¿verdad? En esta perpendicular, aquí se forma una perpendicular, ¿verdad? Con esos dos puntos tangentes de ambos círculos que se forman ahí. ¿Está bien? Entonces, también podemos ver este otro caso, que tenemos un círculo y tenemos otro círculo que toca el círculo más grande en un solo punto, que sería el punto tangente, ¿verdad? Cuando pasa eso, que tenemos dos círculos que se tocan en un solo punto tangente, si yo tiro una línea recta desde el centro de un círculo hasta el centro del otro círculo, ¿verdad? Esa línea recta va a pasar por el punto tangente que une los dos círculos obligatoriamente, ¿verdad? Así es que recuerden que si ustedes ven un círculo en algún dibujo que toca en un solo punto tangente, dos círculos se tocan en un solo punto tangente, entonces se puede tirar una línea recta del centro de un círculo hasta el centro del otro, y ese centro, esa línea que va de centro a centro, pues va a pasar por el punto tangente de ambos círculos, el punto donde ambos círculos se tocan, que es un solo punto. ¿Está bien? Pues eso es lo que explica esa proposición. Bueno, la próxima proposición, la proposición 44, dice: el ángulo formado por dos secantes que se intersectan fuera de una circunferencia, el ángulo formado por una tangente y una secante, y el ángulo formado por dos tangentes que se intersecan, se mide cada uno por la mitad de la diferencia de los arcos que subtienden, ¿verdad? Entonces tenemos esos tres dibujitos ahí, que aquí se pueden ver un poquito más claro, ¿verdad? Y pues vamos a explicarlo. Bueno, entonces, para eso vamos a hacer un círculo primero que nada. Tenemos un círculo, ¿verdad? Y tenemos dos secantes que van a pasar ese círculo de un lado a otro. Y esas dos secantes se intersectan en un vértice, que ese vértice está fuera del círculo, ¿verdad? Este sería el vértice que se van a encontrar aquí. ¿Ok? Así es que tenemos dos secantes que cruzan el círculo y su vértice está fuera del círculo, ¿verdad? Eso es una de las cosas que pudieran pasar, ¿verdad? Si yo tiro un ángulo desde este punto donde se intersecan la circunferencia y esa línea recta o esa secante, y aquí también a donde también se intersectan las dos líneas, fíjense que se va a formar un ángulo que su vértice está en la circunferencia y otro ángulo que su vértice
está en la circunferencia también, ¿verdad? Va a haber una relación entre estos ángulos que están aquí, este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá, con este ángulo principal donde se unen esas dos secantes, ¿verdad? Entonces vamos a decir que este ángulo, vamos a redondearlo a 57 grados. Y este ángulo de aquí, la que está por dentro, vamos a redondearlo a 28 grados. ¿Ok? Entonces, fíjense que este ángulo de aquí, si yo le resto este ángulo de acá, va a ser igual a este ángulo de aquí. ¿Está bien? 57 menos 28, ¿verdad? 57 menos 28 me van a dar la medida de este ángulo de aquí, que es 29. ¿Está bien? Entonces, recuerden, tenemos dos líneas, un ángulo que se forma. Entonces, una línea que sale desde un punto de ese ángulo al otro punto de ese ángulo, ¿verdad? A otro punto o al otro lado de ese ángulo. Pues entonces, estos dos ángulos que se forman, que son contrarios, que cada uno de ellos subtiende un arco diferente o una parte de la circunferencia diferente en ese círculo, pues cuando yo resto este menos este, me va a dar este ángulo que está aquí. ¿Está bien? Eso puede pasar con cualquier ángulo. No tiene que estar el círculo obligatoriamente puesto ahí. Fíjense que si yo también, vamos a pasar este al lado. Si yo también hago cualquier ángulo, vamos a hacer un ángulo aquí y este ángulo que está aquí, no importa cómo esté. Entonces, si yo tiro una línea recta que vaya desde cualquier punto de un lado de uno de los lados de ese ángulo a cualquier punto del otro de los lados de ese ángulo, ¿verdad? Vamos a ponerla en cualquier ángulo. Siempre va a haber una relación entre estos ángulos que se forman aquí y el ángulo que los contiene a los dos, ¿verdad? Fíjense que si aquí yo tengo este ángulo y este ángulo me dice que fueran 72 grados, vamos a ponerlo ahí, una medida redonda. Entonces fíjense que escogería este ángulo de acá, que le diría que son 46 grados, ¿verdad? Entonces si a este yo le resto este, me va a dar este angulito de aquí, ¿verdad? Que si a 72 yo le resto 46, entonces esa medida me va a dar 26 grados. ¿Está bien? En ese ángulo. También no tiene que ser de esta manera con estos ángulos. Estos dos puede ser este ángulo de aquí y este ángulo de afuera, que van a ser los mismos, ¿verdad? Este ángulo de aquí puede ser 134 grados, ¿verdad? Vamos a ver, déjame borrar aquí. Fíjense que ahí son 26 grados. Ok. Y vamos a coger ahora este ángulo que se forma aquí. Ok, este ángulo que se forma aquí, que es 108. Y sería este ángulo que se forma acá. Ok, que sería 134. Y si a 134 yo le resto 108, también me va a dar 26, ¿verdad? Así como los hicimos ahorita, se puede hacer con este ángulo o con este ángulo, pero tiene que ser el contrario, ¿verdad? El que cruce la línea hacia el otro lado, ¿verdad? 134 y 108, o este que había aquí con este que había aquí. Pero cuando tú restas uno contra el otro, siempre te va a dar 26 grados. ¿Está bien? Eso independientemente haya círculo o no haya círculo, como quiera, existe esa relación. ¿Está bien? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir que tenemos un ángulo.
Ok, vamos a un ángulo cualquiera. Entonces vamos a decir que vamos a tirar una línea recta que vaya desde un lado del ángulo, ¿verdad?, hasta el otro lado del ángulo. Puede ser una perpendicular también, ¿verdad? Vamos a suponer aquí que esto es una perpendicular, ahí mide 90 grados, ¿verdad? Pues entonces, fíjense, vamos a hacerlo. Este angulito de aquí son 90 grados, ¿está bien? Entonces, si escogí este ángulo de este lado, pues tengo que escoger este ángulo de este otro lado. Y si escojo este ángulo que está aquí, pues también tengo que coger el ángulo del otro lado de la línea, ¿verdad? Así que si este es 90 y este vamos a decir que es 53, ¿ok? Pues entonces 90 menos 53 me tienen que dar este ángulo que existe aquí, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, pues va a ser de 37 grados. ¿Ok? Que va a ser 90 menos 53. Me va a dar ese ángulo que está ahí. ¿Está bien? Pues eso es lo que explica esa proposición. Vamos para la próxima. Bueno, la próxima proposición dice: si dos cuerdas de un círculo se intersectan dentro del mismo círculo, ¿verdad?, el producto de los dos segmentos de una de ellas es igual al producto de los dos segmentos de la otra. ¿Está bien? Vamos a explicarle eso. Bueno, en este caso vamos entonces a hacer un círculo. ¿Ok? Entonces, fíjense que en ese círculo yo voy a hacer dos cuerdas, ¿verdad? Que va desde un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia. Entonces, dos cuerdas que se intersecten una con otra, ¿verdad? Que se encuentren en un punto medio. Ok, pues entonces, ¿qué dice esa proposición? ¿Verdad? Que si yo tengo la medida de esta cuerda y tengo la medida de esta cuerda, cuando yo multiplique, si yo tengo la medida de este segmento sería, ¿verdad? Esto es una cuerda completa y aquí hay otra cuerda y esto sería entonces un segmento. Si yo tengo este segmento, la medida de él, y este segmento, la medida de él, y yo multiplico este segmento por este segmento, la multiplicación me va a dar igual que si yo multiplico este segmento de aquí a aquí por este segmento de aquí a acá. O sea, hay una relación entre esos dos, ¿verdad? Si yo vuelvo y les explico, ¿verdad? Yo tengo un círculo completo, lo divido con dos cuerdas que se intersectan. Entonces, si tengo la medida del segmento de este segmento de esta cuerda y la multiplico por la medida de este otro segmento de esa cuerda, me va a dar un número. Y ese número va a ser igual que la multiplicación de este segmento multiplicado por este otro segmento, ¿verdad? Luego del punto donde se intersectan los dos, se convierten en cuatro segmentos, ¿verdad? Esto es un segmento, esto es otro segmento, este es otro segmento y este de aquí es otro segmento. Si yo multiplico este por este, me va a dar el mismo número que si yo multiplico este por este. ¿Está bien? Este segmento multiplicado por este segmento, ese número que me va a dar de esa multiplicación de esos dos va a ser igual a la multiplicación de este segmento multiplicado por este segmento. Me van a dar el mismo número, ¿está bien? Y eso nos puede ayudar a sacar muchos ejercicios. Ok. Vamos entonces a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver cuánto mide este segmento de aquí a aquí. De aquí hasta aquí, hasta la intersección. Ok. Espérense, no me lo está midiendo bien. No, tengo que sacar la medida de aquí hasta la intersección. No, me está dando ángulo. Bueno, entonces, este segmento me dice que mide 36.
y este segmento me dice que mide 40. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a multiplicar 36 por 40. ¿Verdad? 36 por 40 me va a dar 1440. ¿Está bien? 1440. Y se supone que si yo multiplico este segmento por este segmento, va a ser igual a la multiplicación de este segmento por este segmento, ¿verdad? Así es que si la multiplicación de estos dos me da 1440, pues también la multiplicación de este pedacito por este pedacito también me tiene que dar 1440. Vamos a verificarlo. Este segmento dice que mide 18 y este segmento de aquí hasta aquí dice que mide 80. Quiere decir que 18 por 80 me tienen que dar 1440 también, ¿verdad? 18 multiplicado por 80 son igual a 1440. ¿Está bien? O sea, la multiplicación de este segmento por este segmento va a ser igual a la multiplicación de este segmento por este segmento cuando son dos cuerdas dentro de un círculo que se intersectan. Forman entonces dos segmentos y la multiplicación de esos dos segmentos va a ser igual a la multiplicación de los otros dos segmentos. ¿Está bien? Eso es lo que les dice esa proposición. Ok, proposición número 46. El producto de dos lados de un triángulo es igual al producto del diámetro de un círculo circunscrito y la altura sobre el tercer lado. ¿Está bien? Para explicar eso, entonces vamos a mirar este dibujito que tengo ahí. ¿Ok? Fíjense que tengo un triángulo circunscrito. Entonces, pues esta proposición dice que si yo multiplico dos lados de un triángulo que está circunscrito, que vamos a escoger este lado y este lado, en la multiplicación de lo que mida este lado por la multiplicación de lo que mide este lado es igual a la multiplicación del diámetro del círculo multiplicado por la altura sobre el tercer lado, ¿verdad? Que este sería el tercer lado y la altura sería una línea que viene perpendicular desde el vértice de este ángulo hasta el tercer lado, ¿verdad? Una línea perpendicular. Y esa altura por el diámetro del círculo va a ser igual, el numerito lo vamos a multiplicar y va a ser igual a la multiplicación de este lado por este lado. ¿Está bien? En este ejemplo. Así es que vamos a mirar el ejemplo. Vamos a ver cuánto miden. Este ladito mide 81 y este ladito mide 66, ¿verdad? Quiere decir que 81 por 66, 81 multiplicado por 66 es igual a 5.346. La multiplicación de este por este son 5.346. Entonces, la altura sobre el tercer lado, ¿verdad? Ya escogí este lado y este lado, este sería el tercer lado, la altura sería una línea que viene desde ahí hasta una perpendicular aquí. Esa sería la altura sobre el tercer lado. Va a ser igual al diámetro por la altura de ese tercer lado, ¿verdad? Así es que el diámetro de este círculo, vamos a ver cuánto es. Pasa por aquí. Entonces, vamos a ver si esa línea que tiré no es el diámetro. Vamos a tirarla bien. El diámetro es una línea que viene, vamos a ponerla desde aquí, pasando por el centro hasta acá. Ok. Entonces, el diámetro del círculo, este diámetro de este círculo sería
133.650. O sea, el diámetro del círculo multiplicado por la altura sobre su tercer lado del triángulo. Así es que esta es la altura sobre el tercer lado del triángulo, que esta mediría, vamos a ver, 40. Ok. Quiere decir que si 81 por 66 me da 5346, pues también 40 por el diámetro del círculo también me tienen que dar 5346. Vamos a verificar. 40 lo voy a multiplicar por 133.650. Eso me da 5346 también. ¿Está bien? O sea, tenemos un triángulo circunscrito. Entonces, dos de los lados de ese triángulo, que escogimos este lado y este lado, la multiplicación de este lado por este lado va a ser igual a la multiplicación de la altura sobre el tercer lado, ¿verdad? Que este sería el tercer lado y este sería la altura. Entonces, la multiplicación de esto por el diámetro me tiene que dar el mismo número, que son 5346 en este caso. ¿Está bien? Vuelvo y repito. Tenemos un triángulo circunscrito, ¿verdad? Entonces, dos lados de ese triángulo, vamos a escoger este lado y este lado. La multiplicación de sus lados, que son 81, multiplicado por 66, me da 5346. Eso va a ser igual a la multiplicación de la altura sobre el tercer lado, que este es el tercer lado, el que falta. La altura sobre ese tercer lado, que son 40, multiplicado por el diámetro de ese círculo, que son 133.650. También la multiplicación de este por el diámetro también me tiene que dar 5346. ¿Está bien? Pues nada, esa es la explicación de esa proposición número 46.